Generalmente, cuando usted comparte del Señor, ¿cuántos han compartido del Señor? ¿Seguro? ¿El resto qué han hecho? ¿No han hecho nada? Por favor, pilas. Cuando compartimos del Señor, cuando le hablamos a alguien de nuestra fe, lo más seguro es que recibamos un comentario como que, usted es evangélico. Usted es cristiano. Pero resulta que este eslogan que nos dan de, usted es evangélico, usted es cristiano, de pronto en el concepto de la gente es muy amplio y toma muchas cosas que no tienen que ver con realmente ser cristiano. Porque empezando que el cristianismo tiene diferentes corrientes, algunas correctas, otras no tan correctas. Nosotros como iglesia cristiana consideramos algunos grupos como sectas, por ejemplo los mormones o los testigos de Jehová, pero para la gente que no conoce es lo mismo, todos son cristianos, todos hablan de lo mismo. Así que es como enredado. Por otro lado, por de pronto malos predicadores, falsos predicadores, entonces la gente ve a los cristianos como que, ustedes son los ignorantes. Ustedes son los que van y les quitan la plata allá, ¿verdad? ¿Alguna vez le han dicho eso? Usted va y le da la plata al pastor. O usted va y el aleluya, el que se la pasa con la pandereta. ¿Por qué? Porque todo el contexto de lo que hay en el entorno, cosas que de pronto son reales, hace que la gente pierda realmente la esencia de lo que es ser cristiano, la esencia de lo que es realmente caminar en Dios y que nos aparte. Y entonces se reduce todo a una religión. Usted es de esa religión. Y todo se reduce a una religión. Ahora, ¿qué es una religión? Si habláramos de religión, resulta que la religión son el conjunto de creencias y de normas morales que tiene un individuo o que tiene una sociedad y que la identifican con su religión, y cada religión coloca sus parámetros de acuerdo a lo que creen. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que es conocido como un país católico. Entonces, como es un país católico, entonces nuestras creencias, nuestras formas tienen que ver con respecto a esa fe que da la religión católica. Si usted se fuera para un país donde son musulmanes, pues allá no son católicos, allá son musulmanes y su vida, su sociedad estaría determinada por las creencias que tienen en ese lugar. O si usted se va a países como China o cosas así donde hay hinduismo o cosas diferentes, sus creencias son diferentes, sus formas de actuar son diferentes. Entonces, por ejemplo, los islámicos hacen oraciones diarias, 5 oraciones al día diarias, eso es parte de su religión. Practican la caridad, hacen el ayuno al Ramadán, tienen un viaje anual a la Meca, entonces en peregrinación todos van a la Meca. Si nosotros miramos, por ejemplo, el hinduismo es una religión que diariamente tiene momentos de meditación, y esa meditación va acompañada de oraciones repetitivas, leyendo sus textos sagrados una y otra vez, repitiéndolos, y también de pronto algunas actitudes de caridad también. Si miramos la parte católica, aquí la mayoría venimos del catolicismo, ¿verdad? Algunos muy juiciosos, muy fervientes, otros de pronto iban a misa cada que había un funeral o un entierro o algo así, pero no tan practicantes. Pero la Iglesia Católica hablaba acerca de los sacramentos como su fundamento, en especial la confesión, la comunión, la Eucaristía, la confirmación. También en la Iglesia Católica se hablaba, o se habla, no se hablaba sino se habla todavía, de la necesidad de ir a la misa. Y parte de su fe tiene que ver con las penitencias que ellos practican, o con los peregrinajes a lugares sagrados, Monserrate, Guadalupe, la Virgen de no sé qué, la Virgen de demás, toda esa parte. ¿Listo? Ahora, si yo le preguntara a usted cuál es nuestra religión, ¿cuál es? Entonces usted dirá, mi religión, oiga, ¿verdad? ¿Y yo qué? O sea, ¿cuál es mi religión? Y entonces yo quiero que usted no se desgaste en este momento. Entonces, tranquilo, yo les voy a decir. Tranquilo, respire profundo. Pero voy a decirle lo que dice Santiago. Santiago habla de alguien religioso, y Santiago dice lo siguiente. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha para el mundo.
En otras palabras, podríamos decir que nuestra religión, la religión que usted y yo, por ser seguidores de Cristo, practicamos, sería el dominio propio, sería la obediencia, sería la generosidad. Y esa generosidad, cuando habla de ayudar a las viudas y a los huérfanos, yo lo entiendo como en el sentido de darle a alguien que realmente no me pueda devolver el favor. O sea, porque a veces somos muy buenos en darnos palmadas en las espalda, ¿verdad? Yo te invito a almorzar, tú me invitas mañana. Yo hoy te doy, mañana tú me das y a ver quién da más. Y no. Es como que realmente darle a alguien que no tiene la posibilidad de devolverme el favor, no en una actitud de orgullo, sino de bondad. O sea, te quiero bendecir, aunque no reciba nada a cambio. ¿Y sabe por qué lo pide de esa manera? Porque fue la forma en que nos amó Dios. Porque el sacrificio que Dios hizo por nosotros fue tan grande que no tendríamos todo el oro del mundo para pagar ese amor con el que Dios nos ha amado. ¿De acuerdo? Pero en ese contexto, resulta que todas estas religiones, incluyendo la cristiana, y póngame cuidado porque usted ahorita va a saltar de su silla cuando yo le diga esto, pero todas las religiones, incluyendo la cristiana, tienen cosas en común. Entonces, una cosa en común es que todas pretenden que nos portemos bien, todas pretenden que tengamos unos límites, todas pretenden que tengamos una vida acorde a unos principios básicos. En estas religiones todas también nos llevan a una misma actitud frente a la gente necesitada: ayudar, cuidar, bendecir. Pero algo que tienen en común todas estas religiones, todas, es que ninguna de ellas nos puede salvar. Y usted abre sus ojos. Y usted dice, ¿cómo así? O sea, ¿no se supone que si somos cristianos somos salvos? Y entonces la respuesta es sí, claro que somos salvos. Y usted dice, pues entonces al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Y entonces le digo, sí, claro, nuestra religión es la religión cristiana, porque somos seguidores de Cristo, y como seguidores de Cristo queremos dar un buen ejemplo, un buen testimonio de lo que es la vida cristiana. Pero lo que me salva y lo que te salva a ti no es la religión que tú practicas, sino la fe que has colocado en Cristo. Y es muy diferente. Porque la religión como tal, si se pudiera tomar de alguna manera, es como el resultado de tu fe. Pero a ti no te salva el decir yo soy cristiano. No, a ti no te salva el decir que eres cristiano. A ti te salva el haber confesado a Cristo y vivir conforme a lo que Cristo quiere. ¿Vamos bien? ¿Hasta vamos bien o vamos perdidos? O repito, vamos bien, ¿verdad? Entonces, lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Por eso he titulado mi enseñanza, no es una religión. Así que por favor volteese al que tiene a la derecha y míralo hacia los ojos y dígale, no es una religión. Pero duro, Sofía, duro, no, así con palabras. No es una religión. ¿Listo? No es una religión. Y acá quiero que esté muy atento porque sé que si lo logramos entender va a ser una bendición muy grande lo que vamos a recibir en esta mañana. En el capítulo 8 de Hebreos, rápidamente lo resumo, hablamos en la primera parte que Cristo era el único que podía salvarnos. ¿Se acuerda que hablamos del superhéroe? Solo Cristo podía salvarnos, solo Cristo podía reconciliarnos con el Padre y Él nos lleva a esa comunión con Dios. Y en la segunda parte del capítulo 8 habíamos hablado acerca de cómo era necesario abolir un antiguo pacto para entrar en un nuevo pacto, en un pacto que realmente nos llevara a la comunión con Dios, a la bendición con Dios, a estar con Él en esa comunión de lo que Dios quiere. Bueno, ahora el capítulo 9 y el capítulo 10 son espectaculares, pero por eso le digo que yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque es denso, o sea, denso pero no denso aburrido, es denso de que es muchas cosas que tenemos que entender, pero que si Dios nos las revela va a ser una gran bendición. Entonces lo que va a hacer el capítulo 9 es comparar, ustedes recuerdan en el Éxodo cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y que su presencia iba a estar con él y que los levitas y todo esto, bueno, va a comparar ese tabernáculo que Israel tuvo durante 40 años en el desierto y que después se levantaron el templo real en la época de Salomón y después en la época de Herodes, nos va a hablar de ese templo, pero va a decir las diferencias que hay entre ese templo terrenal de la tierra y el templo, quiere decir que hay un templo celestial, nos va a hablar de esas diferencias. Así que hoy nos vamos a ceñir a hablar del templo terrenal y a explicar qué es lo que pasa en ese lugar. Y resulta que Hebreos entonces capítulo 9 versículo 1 inicia diciendo, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal,
Dice, ok, el primer pacto tenía ordenanzas, los mandamientos, las ceremonias y un templo terrenal. Así que lo que va a hacer el autor de Hebreos es para decirnos la superioridad de Cristo y la necesidad de Cristo. Nos va a decir algo que es lo del título de la prédica. ¿Por qué una religión no nos acerca a Dios? Porque una religión no es suficiente para cambiar y para transformar nuestras vidas. Y lo va a mostrar a partir de los hebreos, de mirando cómo ellos, aunque tenían prácticas religiosas, aunque en su principio eran muy estrictos y muy juiciosos en guardar todas las normas, las leyes y las ceremonias que Dios les había dado, esto no era suficiente para que ellos se acercaran a Dios. Así que lo primero que nos dice es que ellos tienen un templo que es dado por Dios. Entonces, cuando usted va al Éxodo, usted encuentra que ellos no solamente recibieron las tablas de la ley, sino que Dios le mostró un modelo de un tabernáculo a Moisés y le dijo, esto lo vas a hacer. Y escúcheme, no era cualquier cosa. Era algo que fue hecho con los mejores artesanos, con las mejores personas. Era una unión de materiales que no tienen comunión con otra. Eran madera con oro. Todo era majestuoso, todo era suntuoso en ese lugar. Y dice en Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Así que está hablando que no solamente el tabernáculo, sino lo que había en el tabernáculo, todo fue un diseño de Dios. Nada fue que Moisés se lo inventó, sino que Dios le dio las medidas, la forma, la ubicación, lo que iba a haber en cada lugar, no solamente en el tabernáculo, sino también los utensilios que van a ir. Así que pues, si miramos una primera figura, porque quiero que sea bien didáctico para que usted no me pierda, en esa primera figura, eso era, usted imagínese el desierto. Es el desierto. Pero en el desierto, usted las carpitas que ve al lado eran las carpas de las tribus de Israel, pero había una gran carpa que ellos habían construido. Eso que se ve en la parte de afuera era lo que llamaban el atrio. Hoy no vamos a hablar nada del atrio, pero se llamaba el atrio. Y en esa carpa grande que usted ve en el centro, esa carpa estaba dividida en dos lugares, ahorita vamos a hablar de ellos, pero era un tabernáculo donde quería decir que ellos que deambulaban en el desierto, que caminaban en el desierto, tenían el privilegio de que Dios iba con ellos, de que Dios caminaba en medio de ellos a través de ese tabernáculo que ellos habían levantado y que era un diseño que Dios le había entregado. Pero ahora, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es lo que nos va a decir el autor de Hebreos? Es primero, ¿qué había en ese lugar? Segundo, ¿qué se hacía en ese lugar? Y en tercer lugar, ¿por qué eso no fue suficiente? O sea, si se lo dio Dios, si lo hicieron conforme al modelo y si practicaban todas las ceremonias que Dios les había dicho, ¿por qué eso que estaban haciendo no era suficiente para acercarlos a Dios? Así que vamos a empezar con el primer punto que tengo para hoy. Es el primer punto. El tabernáculo era una sombra de Cristo. El tabernáculo era una sombra de Cristo. Así que, ¿qué había en ese lugar? Entonces empieza describiéndonos que esa gran carpa que está en ese lugar tiene dos lugares especiales, dos lugares primordiales. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 2 al 5, dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así que lo que está haciendo el autor es diciendo, vea, ese tabernáculo que ustedes tienen allá era una sombra de Cristo, no era lo que Dios quería en realidad, y no voy a entrar en detalles, dice el autor de Hebreos, para explicar cada cosa. Y obviamente yo tampoco voy a entrar en detalle porque me tomaría mucho tiempo. Pero sí rápidamente quiero decirles de pronto de las cosas principales que menciona acá y explicarle cada cosa para que usted vaya entendiendo el mensaje. Entonces, aunque no hay detalle, lo primero que nos habla o lo que miramos es que todo esto apunta proféticamente a Cristo. No pierda esto de su mente. Todo lo que vamos a hablar
apunta proféticamente a Cristo. Y vamos a mirar el cuadro 2. Y en el cuadro 2 ya usted ve el atrio completo al lado derecho y en la mitad usted ve dos círculos. Lo que encierra el círculo grande, ese es lo que se llamaba el lugar santo. Y lo que encierra el círculo pequeño, ese es lo que se llamaba el lugar santísimo. Estos dos lugares eran separados por una cortina que hacían que se distinguiera el uno del otro en ese contexto. ¿De acuerdo? El lugar santo, que es el lugar más grande, dice que allí había un candelabro, dice que había una mesa y esa mesa tenía los panes de la propiciación. ¿De acuerdo? Ahora, empecemos con el candelabro. La siguiente imagen habla de ese candelabro. Ese candelabro, los judíos lo conocen como el menorá. Usted seguramente lo ha visto. Es un candelabro de siete brazos. Hecho artesanalmente, bruñido. Bueno, era una cosa espectacular. Resulta que ese tabernáculo tenía que estar encendido todo el tiempo en el tabernáculo. No podía dejarse pasar ese candelabro. Y ese candelabro es tipo de Cristo. ¿Y cómo es tipo de Cristo? Resulta que una de las condiciones de ese candelabro era que estuviera encendido todo el tiempo. Su luz no se podía apagar. Aun cuando estaban moviendo el tabernáculo, tenía que hacerlo. Y esta mañana hablaba de algo. Estamos en el candelabro, pero déjeme decirle algo. Y era lo impresionante que era tener un tabernáculo en el desierto. Porque durante 40 años estos hombres y mujeres vagaron en el desierto. Y tal vez, yo no sé si a usted le ha pasado, y espero que me lo tomen en humildad, no lo estoy diciendo sino en humildad. Pero si usted ha ido a vacaciones más de 8 días, 9, 10, 12 días, usted cuando se va a vacaciones, ¿cómo se va? Usted feliz, ¿verdad? Uy, de vacaciones, qué rico por fin a descansar y todo. Y el primer día chévere, el segundo día chévere, el tercer día chévere, el cuarto día hasta el quinto, de pronto el sexto día. Pero usted el séptimo dice, uy, yo me quiero ir para mi casa. Uy, ya extraño mi cama. Yo extraño mi comida. Ay, no hay como entrar al baño de mi casa. ¿Cuánto le pasa eso? No hay como entrar al baño de la casa de uno. No le gusta ir a otro baño sino al de la casa de uno. Y resulta que nosotros tenemos ese sentido de pertenencia. Israel no tenía esto. Durante 40 años, vagaron en un desierto. Y ese tabernáculo que usted ve tenían que armarlo y desarmarlo, llevarlo para un lado y para el otro de acuerdo como la nube de humo y como la nube de fuego se iban moviendo. Pero en todo caso el tabernáculo era algo majestuoso, en medio del desierto, en medio de la nada. Pero simbolizaba que la presencia de Dios estaba allí. Y este candelero, ahora vuelvo al candelero, que permanecía encendido, mostraba la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es tipo de Cristo? Primero es tipo de Cristo en el sentido de que Cristo es la luz de Dios que viene a este mundo. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces este candelero apuntaba a Cristo, que Él es la luz verdadera, que es la luz que nos guía. Pero no solamente la luz verdadera, sino que es la luz que nosotros, que usted y yo debemos seguir. Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que cuando conocemos a Cristo, cuando nos acercamos a Cristo, cuando entendemos quién es Cristo en nuestra vida, eso nos permite a nosotros saber que podemos conducirnos siguiéndolo a Él, porque Él nos guiará por el camino correcto, porque Él nos permitirá tomar las mejores decisiones, porque Él no permitirá que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque su luz iluminará nuestra vida, evitando que nosotros tropecemos en el camino. Lo segundo que había era una mesa. La mesa no tiene mayor simbolismo que el hecho de que era un lugar donde iban a colocarle los panes de la propiciación, pero esos panes de la propiciación sí tenían algo que ver con Cristo. Entonces, si lo miramos en la figura número 4, entonces está en el centro, está la mesa y están los panes. ¿Cuántos panes eran? 12 panes. Y esos 12 panes era uno representando a cada tribu de Israel. Y lo que estaba diciendo era, en primer lugar, que no era que Dios necesitara alimentarse de lo que le daba al pueblo, sino más bien lo que estaba mostrando era cómo Dios estaba sustentando. Recuerda que en el desierto comían maná y que el maná no faltaba. Y lo que estaban mostrando era cómo Dios los sostenía con maná en ese desierto, cómo los levantaba, cómo los fortalecía y cómo estaba con ellos en ese sentido. Y esos panes que están sobre la mesa, también tienen una tipología de Cristo,
Porque Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Al que me viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que los panes que los sacerdotes consumían en ese lugar, que eran los panes de la propiciación, lo que hacían era presentarnos a Cristo, o tipificaba mejor a Cristo como el pan de vida, como el verdadero alimento que podemos comer para sostenernos en lo que Dios quiere. Recuerde que estoy diciéndole que no es una religión, le estoy hablando acerca de lo que Cristo está haciendo y cómo el tabernáculo está tipificándolo, y hasta ahora estamos mirando lo que había en ese lugar. Ahora, antes de pasar al siguiente lugar, había algo, porque dice el autor de Hebreos que después de pasar el segundo velo, y ese segundo velo tiene una significancia, porque si miramos la figura, ese velo en la figura no va a aparecer completo, porque en la figura aparece descubierto el lugar santísimo para que lo podamos ver. Pero lo que significa ese velo, no sé si ya salió, lo que significa ese velo que está en la parte de abajo, era lo que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, decía, esto que está del velo para acá es el lugar santo, todo lo que tenemos en este lugar, hacia allá es el lugar santísimo. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque hay una separación de dos lugares, hay una separación de un sitio. De una u otra manera, esta cortina genera una restricción. Nadie puede pasar más allá. Yo no sé si usted es curioso como yo, pero no es sino que usted le diga, no mire eso, o no entre a ese lugar, y usted qué quiere hacer. Mirar qué hay allá o entrar a ese lugar. Y allá no se puede entrar. Ese es el lugar santísimo. Esta cortina lo separa. Y es importante porque tal vez lo que está representando, y empiezo a entrar en contexto de cosas que voy a decir más adelante, mostraba la incapacidad que tenía el hombre de acercarse a Dios. El hombre era incapaz de acercarse a Dios. Es por eso que cuando Jesús es crucificado, los autores de los evangelios, algunos de ellos, no dejan pasar un detalle por alto. Y el detalle que ellos no dejan pasar por alto es lo que dice, por ejemplo, en Mateo 27, 51, donde dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que de ese velo que está hablando Mateo, es de ese velo que acabamos de ver. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, después continúa el lugar santísimo. Y obviamente, si el lugar santo es santo, pues el lugar santísimo es resantísimo. O sea, es un lugar más consagrado. Es un lugar más importante. ¿Y por qué es más importante? Porque en ese lugar estaba algo que se llamaba o se llama la Shekinah de Dios. ¿Y qué es la Shekinah de Dios? La presencia de Dios mismo. Por eso era tan sagrado y por eso no todo el mundo podía entrar a ese lugar. Porque el que entraba se encontraba con la presencia de Dios y moría, fulminantemente moría. Así que el autor menciona que en ese lugar santísimo está el incensario, el arca y los querubines. Ahora, el incensario, figura número 6, si usted mira el incensario, pero pastor, ahí estás en el lugar santo. Sí, exactamente, está en el lugar santo. Lo menciona en el lugar santísimo es porque una vez al año, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba ese incensario, porque en ese incensario era donde hacía parte de los rituales que él tenía que hacer. Pero entonces el incensario estaba en los dos lugares, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Acá el autor de Hebreos lo menciona como uno de los elementos del lugar santísimo. Más adelante vamos a entender por qué. Y habla también de que está el arca del pacto. Y de este arca del pacto hay películas, hay libros, usted lo ha escuchado, un montón de cosas, porque habla de un cofre que contenía la misma presencia de Dios. Pero ese cofre, que era elementos que no tienen una cosa que ver con la otra, madera y oro mezclados, y que era majestuoso, esa cajita tenía por dentro 3 cosas. Decía que tenía el maná, tenía la vara de Aarón que había reverdecido y tenía las tablas de la ley. Ahora,
¿Qué significancia tiene eso para nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos ministra esto a nosotros? Bueno, resulta que el maná es pensar en algo sobrenatural. Porque ya les dije que ellos tuvieron que vagar en el desierto, ¿cuánto? 40 años. Y en 40 años, ¿en qué trabajaban? Si era arme y desarme, coja su cambuche y arranque, y pare porque acá, y arme su cambuche, y vuelve y desármalo, y vuelve y arme. No tenían nada. Por eso la palabra dice que durante esos 40 años su ropa no se desgastó, su piel no se les hinchó, y lo que comían era el maná que bajaba del cielo. Ahora, esto es algo milagroso, porque es durante 40 años que Dios no faltara en su provisión y estaba mostrando la lealtad de Dios. Ahora, si solamente el hecho de que no faltaba el maná durante 40 años, hay algo aún más asombroso todavía. Es que ellos no podían guardar, la cultura del ahorro no existía en esa época. La mamá no puede decir, ay, venga, guardemos este maná, no dice que mañana no caiga. No. Si ella guardaba, al día siguiente, eso amanecía dañado, podrido, ya no servía para nada, a excepción del día viernes. Porque el día viernes caía una doble porción de maná y comían lo del día, y ese día sí podían guardar, porque el sábado era día de reposo. Y como no se les permitía recoger, entonces guardaban para ambos días. Ahora, si tener maná durante 40 años es sobrenatural, pues saber que los viernes venía doble porción es aún más sobrenatural, porque nos habla de cómo Dios era el proveedor de ellos. Así que, ¿qué representa ese maná que hay en ese cofre? Representa que el Dios que estaba representado, la presencia de Dios que estaba representada en ese cofre, habla de un Dios que es fiel. Habla de un Dios que cumple sus promesas. Habla de un Dios que no falta. Pero no solamente estaba el maná, sino también estaba la vara de Aarón que ha reverdecido. Si usted sabe la historia, entonces ya lo entenderá, pero si hay alguien acá que de pronto no haya llegado en su devocional al Éxodo, entonces yo le voy a adelantar un poquito, le voy a hacer el spoiler y le voy a contar qué es lo que pasaba con esto. Y resulta que estos hebreos no eran tan buenos como uno pensaba, criticones. Y entonces cuando Moisés dice que escogieron a Aarón, le dijeron, ¿cómo así Aarón? ¿Y por qué Aarón? ¿Y por qué no otra tribu? ¿Por qué no otros de nosotros? Entonces Moisés va y le dice a Dios, bueno, ¿y qué hago? Porque esta gente está acá en este lío. Entonces dijo, sencillo, déjeme, yo lo resuelvo. Dígale a cada uno de los príncipes de la tribu que traiga cada una vara de almendro. Que la traiga y que la dejen en cierto lugar. Y dígale que la vara de almendro que reverdezca pertenecerá a la persona que yo he elegido. Entonces que no se preocupen que soy yo el que va a elegir. Entonces escogieron un príncipe por cada una de las tribus, llevaron sus 12 varas, las colocaron en el lugar que les indicaron, esperaron un tiempo suficiente, y resulta que cuando fueron a mirar, ninguna vara de las siguientes 11 reverdeció, nada pasó con ninguna. Pero la de Aarón no solamente reverdeció, sino que reverdeció y dio fruto. O sea, como diciendo, sí, lo elegí. Escúcheme la palabra, lo elegí. Porque lo que esa vara representa en el arca es que nosotros no llegamos a Dios por buena gente, o no llegamos a Dios porque le dimos la oportunidad, o no llegamos a Dios porque se nos ocurrió, o porque pasábamos por casualidad y nos empujaron para la iglesia. Llegamos, o tú llegaste, al igual que Aarón, porque Dios te eligió. Y me parece espectacular esto. Porque es entender que no importa dónde haya caminado yo, Dios me eligió, no por mis obras. Este Aarón, como para que usted vaya enterándose, es el mismo que cuando Moisés estaba en la montaña, él recogió todo el oro de la gente que hizo. Y yo hubiera sido, lo cojo a patadas, lo saco de acá. Pero él había sido, ¿qué? Elegido por Dios. ¿A pesar de qué? De sus errores, a pesar de las cosas que había hecho mal. Así que habla de la elección que Dios tiene sobre las personas. Así que la vara representa esto, el maná representa su fidelidad, la vara representa la elección, pero también estaban las tablas de la ley, y las tablas de la ley representan los requerimientos que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ay, ahí sí empezamos duro. Porque las tablas representaban el requerimiento. Dios te pide que tú te comportes de tal manera para que puedas alcanzar la bendición de Dios. Y por último tenemos los querubines. Y los querubines eran dos ángeles que estaban sobre la tapa del arca.
Y esos querubines lo que representaban era cómo Dios guardaba, cómo los ángeles guardaban la santidad de Dios y cómo eran los portadores de la presencia de Dios. Era lo que hacían. Entonces, guardar la santidad de Dios es que ellos como que no permitían que nada manchara la santidad de Dios. ¿Usted recuerda en el Génesis cuando el hombre Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén? Y que colocan el árbol de la vida en el centro y que colocan a dos querubines que estén guardando el árbol de la vida para que nadie lo toque. O sea, estos querubines son los que están guardando la santidad de Dios, están mirando directo frente al arca y están guardando esa bendición de Dios. Así que esto era lo que había en el lugar santo, era lo que había en el lugar santísimo y todo esto apuntaba a Cristo. ¿Listo? Ahora, viene el segundo punto que es el desarrollo del culto. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían allá? Entonces, ¿qué se hacía en ese lugar? Si había algo en estos lugares, tenía que servir para alguna labor. Y dice Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces nos está hablando de que hay dos oficios diferentes. Primero, el lugar santo. ¿Quiénes entran en el lugar santo? Los sacerdotes. Ahora, no todo el mundo, no cualquier persona, los sacerdotes. Pero puede entrar cualquier sacerdote a cumplir los oficios. ¿Cuáles son los oficios que ellos tenían que cumplir ahí? Bueno, ellos cambiaban los panes, permanentemente cambiaban los panes. Alguien me preguntó después del servicio, ¿y esos panes qué hacían con ellos? No se los comían ellos, era como la alimentación de los sacerdotes que estaban de guardia, pero representaban esto. Pero también eran encargados de mantener la luz del candelabro encendida. Ellos no podían permitir que jamás la luz del candelabro se apagara. Así que ellos continuamente estaban cambiando el aceite, colocando el pábilo, permitiendo que todo funcionara para que la luz que diera el candelabro siempre fuera la misma. Pero además, ¿recuerdan el incensario? El que estaba en el lugar santísimo, pero que también lo traían al lugar santo. Ese incensario 2 veces al día, no 2 veces a la semana, sino 2 veces al día. Ellos tenían que entrar a ese lugar para quemar incienso aromático y que el lugar fuera especial. Ahora vuelvo y le digo, estamos hablando del desierto, estamos hablando del medio de la nada, estamos hablando de un montón de gente nómada que ve en el desierto andando de un lado para el otro. Pero tenían qué tremendo templo. Porque yo creo que uno entraba a ese templo y se olvidaba que estaba en el desierto. Porque era majestuoso todo lo que había ahí, o sea, eran cosas bien hechas, en oro, en todo lo que había. Y el olor, según lo que dice acá, era espectacular. Pero ese incienso también tiene algo que nos habla a nosotros. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4, dice la palabra, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Así que nos habla de lo importante que nosotros seamos una iglesia, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que tengamos comunión con Dios. Y según lo que dice la palabra, nuestras oraciones son olor grato delante de la presencia de Dios. Nuestras oraciones suben como ese humo de olor fragante delante de la presencia de Dios para bendecirlo. Ahora, hasta ahí todo va perfecto, hasta ahí todo va bien. Pero ahora vamos a entrar al lugar santísimo. Y yo quiero hoy, y acá ya empieza lo grueso de la prédica, ya se acabó la instrucción, ya los veo así como que... Y no va a hablar nada importante, no, todo lo que he hablado es muy importante, pero ahora empieza algo bien espectacular. Porque generalmente vemos el lugar santísimo como ese lugar de respeto, y obviamente es un lugar de respeto. Vemos como ese lugar donde está la presencia de Dios, y obviamente está la presencia de Dios. Pero yo quiero que usted hoy se detenga en algunos detalles. ¿Quién podía entrar a ese lugar? ¿Quién? Solamente él, nadie más. Y el sumo sacerdote tenía que entrar en santidad, porque si él había pecado, moría. Así que yo creo que no fuera muy agradable ser sumo sacerdote más si uno sabía que tenía algo malo, ¿verdad? Uno, ¿será que sí? ¿Se imagina cómo sería entrar? ¿Será que paso o no paso? Porque si no estaba en santidad, la gloria de Dios me iba a consumir al que fuera el sumo sacerdote.
No podía entrar así nomás tenía que llevar sangre. Porque la sangre era como el sacrificio que iba a cubrir los pecados o expiar los pecados del pueblo. Así que si nos damos cuenta, si miramos los querubines, si miramos la cortina, si miramos solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote, resulta que este lugar tenía muchas restricciones, por no decir que era imposible para las personas entrar allá. Yo quiero que usted entienda eso. O sea, siempre lo hemos visto en la majestuosidad y sí, es majestuoso. Pero aunque es majestuoso, no nos permite tener una comunión con Dios. Porque ninguno somos aptos de ir a tener comunión con Dios. Porque no cumplimos con los requerimientos, porque no podemos alcanzarlo. Apenas el sumo sacerdote sí podía y con un corazón santo. Así que el día de expiación, que era un día de reconciliación, pues en realidad no era día de reconciliación. ¿Qué es un día de reconciliación? Yo peleé con Jerónimo. Peleamos. Y resulta que yo digo, no, pues yo quiero mucho a Jerónimo, yo no quiero estar mal con él. Entonces reconciliarme con él es que me voy a reunir con él y decir, venga Jerónimo, no estemos bravos. Hermano, si yo lo ofendí, perdóneme si lo ofendí. Y si usted me ofendió, yo lo perdono, pero ya, borrón y cuenta nueva. Vamos y nos tomamos un tinto y ya. Reconciliarse es volver a entablar. Acá no había reconciliación. Sí, se perdonaban los pecados, pero el año entrante tenían que volver a hacer el sacrificio. Y aunque supuestamente era de reconciliación, nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía tener una comunión cercana con Dios. ¿Por qué? Porque era imposible, porque el pecado del hombre impedía que se acercaran allí. Ahora, ¿qué era lo que habían hecho durante todo el tiempo? Acciones religiosas. Cumpliendo ritos, cumpliendo normas, entregando sacrificios, pero no importaba cuántos ritos hicieran, cuántos sacrificios hicieran, ninguno, excepto el sumo sacerdote, podía acercarse a Dios. Así que no era tan perfecto, porque aunque practicaban el rito religioso no les daba acceso a la presencia de Dios. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Y la palabra es muriera, no que derramara su sangre simplemente. Porque si fuera solamente derramar su sangre, pues Cristo se hace una cortada y derrama un poquito de sangre ahí y ya. No. Era necesario que Él derramara su vida. La palabra dice en Génesis que la sangre es la vida del hombre. Y Cristo derramó toda su vida en la cruz del Calvario. Si usted vuelve a la escena de la crucifixión de Cristo, había una tradición una tradición o una norma, una forma que tenían los romanos cuando crucificaban a alguien. Y era que después de que había padecido mucho, si la persona no había muerto, lo que hacían era pasar con un garrote y quebrarle los huesos de las piernas. Para que cuando quebraran ya definitivamente se moría y ya dejaba de sufrir, pero pues dejaba de sufrir con tremendo totazo que le habían dado. Proféticamente dice la palabra que Cristo nunca se le partió un hueso. Eso dice la palabra profética. Así que cuando el soldado va a pegarle, él ya se da cuenta que Cristo ha muerto. Y entonces viene el soldado y lo que hace es atravesarle con una lanza el costado. Y si usted ha leído la Biblia, ¿qué dice que salió cuando le atravesó la lanza? Agua mezclada con... Ahora, ¿por qué no dice solamente sangre? ¿Por qué dice agua mezclada con sangre? Lo que está diciendo es que ya toda su sangre ha sido derramada. O sea, ya no hay más que derramar. Ya Él entregó su vida entera por nosotros. Así que lo que hizo Cristo fue lo que era imposible para ese tabernáculo terrenal hacer, y era acercarnos a Dios. Y ahora sí, viene mi tercer punto. No es una religión. ¿Por qué no fue suficiente esto? ¿Por qué no era suficiente los ritos? Si Israel era el pueblo escogido por Dios, si ellos estaban obedeciendo todo lo que Dios les ha pedido, si estaban cumpliendo con las normas, ¿por qué no fue posible? Cristo como sumo sacerdote, cuando es sacrificado en la cruz del Calvario, lo que hace es como dejar sin validez los ritos y las cosas que se hacían para llevarnos a Cristo. Y acá está lo profundo de esta prédica. Versículo 8 y 9 dice la palabra: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino ¿a dónde? ¿El camino a dónde? Al lugar santísimo.
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea que la práctica de una religión no nos hace perfectos. La práctica de una religión no nos acerca a Dios. Y hablaba esta mañana acerca de nuestro orgullo. O sea, nosotros conocemos personas orgullosas. Y usted lo ve y dice, uy, sí, qué orgulloso es. Pero hay un orgullo que es soterrado, que es disfrazado. Y es el orgullo donde yo quiero recibir lo que me dan porque lo merezco. Nos cuesta trabajo entender que no lo merecemos. Entonces, de alguna u otra manera, usted quiere decir, me porté bien, hice una buena obra, lo que pasa es que yo soy más juicioso, o no soy tan grosero, o no me emborrachaba tanto, yo merecía. No merecíamos. No merecíamos. Nadie podía acercarse a ese lugar santísimo, porque el que se acercara a ese lugar, por la misma gloria de Dios, por la misma presencia de Dios, iba a quedar aniquilado. Así que miras que lo que está diciendo el autor de Hebreos y lo que está revelando el Espíritu Santo es que miras que se mantengan vigentes las prácticas religiosas. Esas prácticas religiosas van a impedir que realmente el pueblo se acerque a Dios. Porque la práctica religiosa es el deseo, tal vez fracasado, marchito del hombre por acercarse a Dios, por decirle, Dios, mírame, merezco, no merezco. Y eso es lo que está mostrando esta parte. Así que en primer lugar, el lugar santísimo estaba restringido para el pueblo. O sea, es doloroso. Es doloroso en el sentido de que si yo me restablezco la relación con Jerónimo y realmente lo estimo un amigo, lo quiero como un amigo, si restauro la relación, lo que yo quiero es abrazarlo, decirle, qué bueno, hermano, que estemos bien. Me sentí mal el tiempo que estuvimos peleando, me sentí mal el no poder hablar con usted, pero ahora podemos otra vez entablar nuestra relación. Acá no se podía, porque ninguno podía entrar a la presencia de Dios, porque en el Antiguo Testamento en ningún lado se presenta a Dios como Padre. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? En ningún lado en el Antiguo Testamento se le enseña a nadie a mirar a Dios como Padre, porque era un Dios lejano, porque era un Dios que estaba ausente. Así que las prácticas del santuario, antes de acercar a la gente al amor de Dios, lo que hacían era alejarlo de Dios y tener temor. Porque el Dios en el que creían era un Dios consumador. Era un Dios que estaba listo a castigar el pecado. Y nadie podía acercarse a esa presencia por el mismo pecado. Pero el Espíritu Santo enseña que ese lugar santísimo, que es inaccesible por la propia obra humana, es posible en la obra de Cristo. ¿Recuerdan el velo? Pongamos la imagen número 9. Y la imagen 9 dice que cuando Cristo es sacrificado, el velo se rasga en dos de arriba hacia abajo. Y lo que está haciendo es que lo que era imposible penetrar por el hombre, por sus sacrificios, por sus buenas obras, por sus buenas intenciones, por sus buenos deseos, por su deseo de acercarse a Dios, lo que era imposible, ahora es posible porque Cristo rompió el velo y nos permite entrar. Por eso no es una religión, sino es una relación. Quiero hacerles una pregunta. Si alguien te pregunta, ¿tú quién eres en Dios? ¿Tú qué le contestas? ¿Soy qué? ¿Se da cuenta que usted ninguno dijo, pues yo soy cristiano? Pues yo soy evangélico. No. ¿Somos qué? Hijos. Porque es que no es la religión la que me salva. Sí, obviamente, mi testimonio a partir de conocer a Cristo cambia en un corazón que está guiado por el fruto del Espíritu Santo. Pero lo que hizo Cristo no fue darme una religión. Lo que hizo Dios es restaurar la relación. Si yo hoy restauré mi relación con Jerónimo, mañana puedo llegar a su casa y decirle a su mamá que me prepare un tinto que voy a charlar con mi amigo. Porque he restaurado mi relación. Y quiere decir que ahora en una relación restaurada yo puedo entrar a la presencia de Dios y puedo amarlo. Jesús dice en Juan 14:6, yo quiero que usted piense cuántas veces en el sermón de hoy he dicho, yo soy la luz, yo soy el pan. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que es lo que cambia. Y escúcheme, voy a decirle algo, porque dice que ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Usted ha leído eso? Pero no es que yo tengo entrada a la gracia porque es chévere. No. El arca que tenía los querubines estaban mirando al interior del arca, mirando la vara que había reverdecido, mirando el maná que presentaba la fidelidad a Dios y mirando las tablas de la ley que representaban los requisitos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, recuerdan que la ley ya no está externa, sino la ley es colocada en mi corazón para que ahora camine en santidad con Dios. Pues resulta que cuando el sumo sacerdote entraba, él tenía una lámina que se llamaba el propiciatorio. Y lo que hacía era colocar esa lámina como forma de tapa sobre el arca. Y sobre ese propiciatorio derramaba la sangre de los animales. Y era la forma que los ángeles miraran la sangre y entendieran que era lo que cubría el pecado de ellos. Seguramente vamos a hablar esto más adelante. Pero usted y yo podemos entrar hoy a la cruz al trono de la gracia. Porque lo que nos cubre es la sangre de Cristo. O sea, yo no entro como Giovanni, es que soy pastor de la iglesia y a mí me dejan entrar acá. ¿No saben quién soy yo? No, eso no sirve para nada. No sirve para nada que usted diga que ha hecho buenas cosas. Sino es cuando yo voy y reconozco mi maldad, mi pecado y me cubro con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me permite entrar. Ahora, recuerdan que entraban a ese lugar santo solamente los sacerdotes, no entraba cualquier persona. Si usted ha leído en Pedro, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria suya. Y cuando Él nos hace reyes y sacerdotes, quiere decir que usted ya no necesita un intermediario. Usted ya no necesita, ay pastor, ore por mí, que usted está más cerquita de Dios. No. Todos estamos igual de cerca de Dios. Y todos tenemos la misma oportunidad por el sacrificio de Cristo, cubiertos con su sangre, de entrar a la presencia del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, y poder hablar con Él, poder tener comunión con Él, poder amarlo. Así que lo primero era que era necesario entender que el camino al lugar de la santidad, al lugar santísimo de Dios, el camino es Cristo. No son las obras humanas, sino es Cristo. Pero en segundo lugar es entender que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban la culpa. O sea, tú podías hacer muchos sacrificios, pero ningún sacrificio religioso limpia tu culpa. Lo que puede hacer es acallar tu conciencia. Por mucho lo que tú hagas es acallar tu conciencia. Pero nunca una buena obra va a cambiar tu corazón o va a limpiar tu vida. Y esa es la diferencia que existe entre las obras religiosas que nosotros como seres humanos podamos hacer y el poder sobrenatural del Evangelio. No está en las pantallas, pero yo no sé si usted ha leído en Romanos, capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Al que cree, primeramente al judío y también al griego, dice la palabra. Así que lo que no puede hacer el sacrificio humano, lo puede hacer la obra de Cristo. Y por eso podemos entender que el Evangelio es una obra transformadora en nuestro corazón. No fue que usted hizo algo para que Dios lo alcanzara, o no es que usted ha hecho algo para crecer en su vida cristiana. Es que Dios nos apartó. Ahí yo entiendo el versículo lema que tenemos en la iglesia, donde en Isaías 35:8 dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se desviará. Yo quiero decirle que nosotros somos torpes y que nos vivimos equivocando y que tenemos momentos difíciles, pero que no depende de nosotros, depende de Él, que fue el que entró al lugar santísimo y el que entregó su vida para que nosotros podamos caminar en Él. Pero lo que viene es el cambio. Ahora, hacía una pregunta esta mañana y yo quiero que usted la piense. ¿Qué pasaría si usted pudiera comparar su vida hoy, en este momento, con el primer día que usted entró a una iglesia cristiana? ¿Qué pasaría? Porque de pronto usted es consciente de ciertos cambios. Pero voy a hablar de los papás. Ustedes han visto a sus hijos crecer. Y ustedes como lo ven todos los días, pues es normal. Pero de pronto cuando ustedes se tienen, dicen, no, ¿verdad? Era más bonita, o era más blanquita, o era más morenita, o era más churquita, o era tal cosa. Y hay cosas que usted recuerda. Pero hay cosas que usted no recuerda, pero de pronto vi una foto y dice, oiga, ¿verdad? ¿Verdad que? Y recordará algo.
Pero quiere decir que en el transcurso del tiempo sus hijos han cambiado, físicamente estoy hablando. Ahora, si usted pudiera decir soy yo, Giovanni o usted, y decir hoy estoy acá, pero yo voy a comparar esta persona que está hoy acá con la persona que entró por primera vez a una iglesia. ¿Habrá cambios? ¿Será que es diferente en algo? Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de mirar las cosas. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Lamentablemente, aún no somos perfectos. Pero la obra de Cristo sí ha hecho cosas en nuestra vida. Y hay unos versículos que a veces no mencionamos mucho, pero que son bien profundos. Y 2 Corintios 1:12 es uno de ellos. Porque Pablo, y yo quiero que usted preste atención a cada palabra porque es importante lo que está diciendo, dice lo siguiente dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de la iglesia. Dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia, escúcheme, él está hablando afirmativamente, él está diciendo que su conciencia está limpia, que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas ¿por quién? Porque hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Y lo que está diciendo Pablo es que tanto él como las personas que están en la iglesia realmente se ha visto su cambio, se ha visto su transformación, porque es el poder de Dios lo que ha cambiado. Que la diferencia es que una religión es lo que yo hago. Y he oído, Santiago dice, si usted quiere ser religioso, oiga, ser religioso es refrene su lengua, no es chismoso, no diga mentiras, no diga malas palabras. Ayude a las personas que necesitan. Apártese del mundo. Eso es la santidad que Dios quiere. Pero realmente eso no es lo que lo hace a usted cristiano. Esa es la evidencia de que usted es cristiano. Es la evidencia de que ha nacido de nuevo. Yo no sé si fue el miércoles que lo dije o fue el domingo pasado, pero en una de las palabras que estábamos hablando de Hebreos, que decía que Dios nos había perdonado los pecados porque ya la ley había quedado. Y yo decía, o sea que podemos pecar. Y yo dije, claro, podemos pecar. Y usted dice, ¿verdad? Podemos pecar. Claro, lo que pasa es que el pecado muestra que usted no ha nacido de nuevo. Lo que pasa es que el pecado muestra que usted realmente no ha conocido a Dios, porque el que peca, peca porque es el placer de su corazón, pero cuando usted peca, porque yo sigo pecando, porque usted siga pecando, pero cuando pecamos y hay algo en nuestro interior que no nos permite, hay algo en nuestro interior que no nos deja, esa es la obra del Espíritu Santo. Y voy a decir algo con dolor, porque tal vez lo viví yo, pero también con esperanza. Porque ese día que hablaba acerca del pecado, yo decía o preguntaba, ¿qué pasaría si la salvación dependiera de nosotros? ¿Qué pasaría si la salvación dependiera de lo que yo hago? Si la salvación dependiera de lo que yo hago, estaría mal. Pero cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo. Él nos apartó. Y obviamente el diablo tratará de enredarnos. Y utilizará las cosas que en nuestra carne son débiles o que en el mundo nos atraen o que el diablo coloca como tropiezo. Y tristemente, y acá viene el testimonio que quiero dar de parte mía, cuando tú endureces tu corazón, no es que el Espíritu Santo se vaya, es que el Espíritu Santo guarda silencio. Y de un momento a otro parece que te cauterizara como que la conciencia, como que lo que en el principio tú hacías y sabías que estaba mal, llega el momento en donde te da lo mismo, porque lo disfrutas. Pero cuando Dios vuelve y te toma, Él te toma. Porque tu salvación no depende de ti. Depende de que Él pagó un precio. Y según Efesios 1:4, que dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que el torpe y el tonto soy yo. Si entendiendo que Dios me apartó, sigo, como decía Pablo, dando cosas contra el aguijón. Ahora mucha gente dice, ¿pero qué es dar cosas contra el aguijón? No entiendo. Entonces, para que usted lo entienda, es como si esto fuera una penca. ¿Ustedes conocen una penca? Es como si esto fuera una penca y yo me arremangara el pantalón, me quitara la media, me quitara el zapato y empezara a darle patadas a esa penca. Porque lo que está diciendo que el que va a sufrir soy yo. Y eso es endurecer nuestro corazón cuando hemos sido llamados.
Porque en realidad yo no puedo escapar de esto, porque no depende de mí. Así que si Dios no te ha escogido, pues simplemente no va a pasar nada. Ahora tú estás asustado y si yo no soy, bueno, tu susto puede indicar que sí eres. Porque si no te da susto, entonces pregúntate qué pasa. Porque es el Espíritu Santo. Recuerda que la ley que estaba externa no podía cambiar, pero la ley que es interna transforma, cambia nuestro corazón. Y hasta ahora estamos hablando del tabernáculo terrenal. No hemos hablado del tabernáculo celestial. Pero hablando de ese tabernáculo terrenal, concluye diciendo lo siguiente. Versículo 10. Ya que consiste el terrenal solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas sea hecha. Las acciones religiosas, aunque sean muy buenas, aunque sean de la mejor corazón, no tienen la capacidad de cambiar nuestro interior. Por el contrario, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de enderezar lo torcido que había en nuestra vida. Tiene la capacidad de guiarnos por el camino correcto y de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que hace el Espíritu Santo. Así que el llamado es a que caminemos en Dios. La última canción que cantaron los ministros de la alabanza esta mañana decía: yo sé que soy quien tú has dicho que yo soy. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Pero así como usted no decidió ser hijo de su papá y de su mamá, porque usted nació por voluntad de Dios en esta tierra, así somos hijos de Dios no por nuestra voluntad, no porque yo quise ser hijo de Dios, sino porque Dios me escogió. Y me habla de una misericordia inmensa, y ese tabernáculo que habla del lugar santísimo, que siempre hemos visto con esa reverencia y con ese respeto, pero que nunca habíamos entendido que lo que hacía era restringirnos, mostrarnos la incapacidad, estrellarnos con una pared, no poder avanzar. Ahora, por medio de Cristo que ha rasgado el velo, yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Yo puedo entrar confiadamente a conocer, a disfrutar, a vivir el amor del Padre. Porque entiendo que si mi Padre me escogió, que si mi Padre pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario, seguramente ese Padre me va a amar. Muchos de nosotros, empezando por mí, muchos acá los conozco porque he hablado con ustedes, tenemos deficiencias, faltas de paternidad. Mi papá se fue, me dejó, lo que sea. Tenemos dos opciones: llorar sobre eso toda la vida, lamentarnos sobre eso que no tuvimos toda la vida, o reconocer en Dios el Padre perfecto, el Padre santo, el Padre de amor y de gracia, que nos sustenta, que nos levanta y que nos bendice, y que hasta el día de hoy ha estado con nosotros para ser fiel, para elegirnos y para guardarnos en santidad y en amor, para su gloria, para su gracia y para su bendición. Dios es nuestro Padre. Dios es el que nos ama. Dios es el que nos provee lo que necesitamos, porque Él es el que nos levanta. Así que el tabernáculo, en su hermosura, en su belleza, en lo majestuoso que era, lo que hacía era mostrarnos la incapacidad que teníamos para acercarnos a Dios, para mostrarnos el amor y la bondad del Padre, que se convierte en el camino, la verdad y la vida que nos lleva a ese Padre especial. Les dije, en el Antiguo Testamento, en ningún lado se presentó a Dios como Padre. Pero cuando Jesús llegó a su ministerio terrenal, un día reunió a sus discípulos y les dijo: ustedes pues orarán así: Padre nuestro. Y es nuestro Dios que nos ama y que nos sustenta. ¿Y cómo llegaste al Padre? A través de Cristo.